Gracias, Águeda. Bueno, tengo que decir que es un lujo, la verdad, cerrar este año y esta década con esta mesa de expertos a los que admiro hace tiempo y además que nos han acompañado en IAGUA desde el principio. Y tengo que contar una anécdota que a Guido se la digo siempre, y es que el primer número de IAGUA en digital, el primer día que se lanzó IAGUA, se lanzó con una entrevista a Guido. Y bueno, pues ya hablaba de todas estas cosas muy bien, pues imaginaos tantos años después todo lo que sabe, como ha quedado de manifiesto. Bueno, sé que vamos 5 minutos tarde, nosotros somos un poquito talibanes con el tiempo e intentamos ajustarnos, pero creo que ha valido la pena este panel y os voy a pedir 15 minutitos más antes de esa copa que ya está esperando para poder hacer un pequeño debate. Teníamos algunas preguntas, pero bueno, es verdad que el Slido ha funcionado y habéis preguntado a algunos de vosotros, así que yo creo que es más interesante que yo vaya lanzando estas preguntas y finalmente pues haremos una ronda de conclusiones, si os parece. Y bueno, yo creo que la primera que podemos lanzar, yo la envío a quien está dirigida, pero si queréis contestar alguno de vosotros también lo podéis hacer. Para Fernando Magdaleno, de Teresa Gil, de WWF, nos pregunta qué retos hay para generar sinergias entre la Directiva Marco del Agua y la política agraria comunitaria y, en este sentido, ¿cuáles consideras que pueden ser las prioridades? Para acabar la jornada está bien, no es una pregunta sencilla. Evidentemente, la PAC ha ido cambiando con el tiempo, hemos ido entendiendo mejor los retos que nos plantea, pero todavía hay un desafío muy importante para que asuma en la práctica una visión mucho más integrada territorialmente. Sí que marca caminos, pero no se ha llevado al extremo, a toda su posibilidad, esa capacidad para que la agricultura en Europa armonice correctamente la conservación del medio natural con la producción agropecuaria. De manera que reforzaría mucho el papel, la parte, digamos, más socioambiental de esa política agraria y también exigiría que la normativa hidrológica estuviera mucho mejor integrada con las expectativas agrícolas y con lo que demanda el sector. Así que hay un desafío por ambos lados, pero creo que es auténticamente básico que el sector agrícola en España y en Europa en general haga suyas en toda su dimensión las obligaciones que antes comentábamos en términos de aguas residuales, nitratos, conservación de paisajes, y lo hace en cierta medida, pero creo que tiene mucho camino por avanzar. Y por eso también es necesario que las administraciones den un estímulo claro y sostenido y continuado. Otra vez no podemos plantear desde diferentes ámbitos de la administración española mensajes muy diferentes. Eso es un error, eso es el estímulo que damos. No puede ser que demos unos un mensaje, otros, las autonomías otro diferente. Entonces, en esa especie de caos, los planteamientos antiguos y no bien estructurados se hacen fuertes. Necesitamos una armonización y una convergencia real entre administraciones. Por lo que decía antes, España no puede funcionar sobre la base de una fragmentación de las políticas públicas, y eso es evidente también para este caso de la agricultura. En este sentido, hablando de la Directiva Marco, pues cumplimos 20 años ahora de su publicación. Yo os pregunto, vosotros sois grandes conocedores y alguno fan, que me consta, de la directiva. ¿Qué destacaríais de estos 20 años? ¿Creéis que se ha cumplido el espíritu con el que nació? Guido, Rafa. Bueno, yo como fan, sinceramente creo que se ha avanzado mucho y la pregunta no es qué hemos conseguido, sino qué no habríamos conseguido si no tuviéramos este marco. Y creo que es importante defender este marco con mucha fuerza y con mucha intensidad, porque ha sido y ha supuesto una armonización, como decía, creo que ha sido Mariano, una armonización a nivel de Europa que ha sentado las bases para poder avanzar mucho en la gestión del agua, en una gestión compatible con la conservación y la protección de los ecosistemas acuáticos. Si los problemas que vemos ahora
no están relacionados con el espíritu de la ley ni con el articulado de la ley. En muchos casos ha sido la falta de ambición política y la falta de recursos suficientes para abordar estas presiones y empezar a trabajar frente a ellas. Hemos mantenido las políticas del pasado intentando adaptarlas a este nuevo marco en lugar de tener una visión holística y nueva, integradora, de este nuevo marco para crear una nueva realidad y gestión del agua. Bueno, yo pienso que la directiva ha sido fundamental, ha sido inspiradora además de otras políticas europeas. Es verdad que ha faltado recursos y algo de ambición, pero yo creo que también lo que pone en relieve es que, bueno, pues que hace falta más, ¿no? Porque al final hay un problema en todos los países que se está dando, que es que la directiva ha puesto en relieve que hay que cambiar los marcos de gobernanza, ¿no? Y que eso no es fácil, porque cada uno tiene sus inercias, sus herencias, etcétera, ¿no? Hablando y uniendo a la pregunta anterior de la agrícola, pues tenemos ahí un desafío que afrontar con el tema agrícola y además con una necesidad de adaptación al cambio climático que nos requiere herramientas más flexibles, pues no podemos estar teniendo un marco de gobernanza inflexible. O sea que va a haber que hacer adaptación al cambio climático en instrumentos de organización o legales, etcétera. El sistema de concesiones está ahí, eso es un debate candente y yo creo que hay que abordarlo. Tendrá que tener algún sistema o mecanismo de flexibilización, siendo justos y obviamente reparando a lo mejor situaciones o compensando, pero hay que empezar a abordar y sabemos que es complicado. Los agricultores a veces pues también tienen una situación complicada con los mercados agrícolas cainistas, ¿no? Con lo cual también andan desbordados por muchos aspectos y va a haber que generar. Yo creo que la directiva se tiene que mantener, obviamente, y yo creo que lo que hay que es ir analizando esos mecanismos de gobernanza. Guido, nos lanzan una pregunta para ti, Alicia, de la Universidad Rey Juan Carlos, que nos pregunta si crees que se están destinando los recursos económicos necesarios para avanzar en eficiencia de agua. Yo extendería la pregunta a tu ámbito, que es también la innovación, si crees que se están destinando suficientes recursos en este sentido. ¿Dónde está Alicia? ¿Está aquí en la sala? Pues no. Yo haría la pregunta diferente, vamos, que no quiero decir que no quiero contestar a esto, pero en eficiencia se ha invertido mucho, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito agrícola. Para mí la pregunta es más, yo buscaría más la pregunta de cuál es el resultado o qué hemos logrado con ello, porque en general lo que hemos logrado es en muchos casos una mayor utilización, una mayor productividad del uso del agua, pero otros aspectos como crisis que hay con las sequías, la sobreexplotación de los acuíferos, por ejemplo, no lo hemos resuelto todavía con ello. Entonces yo me iría en la línea de lo que decía antes, de integrar diferentes objetivos y ver qué podemos sacar en conjunto de esas inversiones, porque realmente han sido masivas las inversiones en mejora de eficiencia. Bueno, comentar que hemos lanzado esto por Twitter también, sé que hay alguna pregunta que ha llegado por vía digital. Nos pregunta Rafael Cibantos, está destinado otra vez a Fernando Magdaleno, nos dice que estamos adentrándonos en el mercado de aguas y de la cesión de derechos y si esto podría potenciar la España vaciada en algunos ámbitos. Aquí, bueno, volvemos un poco al tema de la planificación, de cómo hablaba también Eduardo, ¿no? Encajar esa planificación hidrológica con la política territorial y urbanística y este debate tan interesante siempre de los mercados de agua. Bueno, pues para mí no hay una solución o un mensaje único. En este caso es una cuestión de adaptación otra vez al territorio, a lo local. Podría ser una herramienta útil si está bien planteada, si está hilando bien, articulando bien la planificación hidrológica, la planificación sectorial, y en algunos lugares del país podría conducir a visiones exitosas. Lo que pasa es que tiene que hacerse bajo una articulación de una planificación que conduzca ese territorio otra vez a un uso de ese agua que luego sea conducente a una economía sostenida, integrada y adecuada. Pienso en casos en los que, claro, intercambio de derechos del agua, otra serie de herramientas no han resultado realmente funcionales y han casi conducido a una visión un poco extraña del manejo del agua en esos territorios, pero también pienso en casos positivos, con lo cual soy un poco gallego en este caso, como tú, Alejandro, que el acento me está influyendo.
Pero, en fin, creo que es un tema a explorar legalmente, muy complejo. Hay gente en la DGA, en donde yo trabajo, que se dedica mucho a estas cuestiones y realmente es difícil, ¿no? Conocer bien la normativa y todo su desarrollo, pero podría ser una solución interesante, bien planteada legalmente, técnicamente y socialmente también, con ese estímulo que decía antes, y que se convierte el agua en un recurso para el desarrollo, pero que vertebre y que no fragmente y que no genere situaciones de insostenibilidad, como se están produciendo en algunos lugares de España por una inadecuada reflexión sobre ese tipo de herramientas. Vamos con la pregunta de Óscar Rodríguez, de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, hemos hablado de economía circular, de soluciones basadas en la naturaleza. Y Óscar nos pregunta si existe una normativa para los sistemas urbanos de drenaje sostenible en España o a nivel europeo. Y en este sentido también, si no existe esta normativa, si es suficiente con las guías o referencias técnicas que hay para, digamos, potenciar estos sistemas. Eduardo, Rafa, son un poco... Bueno, yo creo que es un tema incipiente a nivel de España y a nivel de la Unión Europea. Las referencias técnicas y las guías que hay están en una fase experimental y creo que se basan más en experiencias positivas y prácticas, pero no creo que necesitemos una normativa específica sobre ellas. Yo creo que las normativas tienen que ser herramientas para cumplir objetivos claros, y el objetivo de mejorar este manejo del agua en un entorno urbano ante la amenaza de mayor urbanización de Europa, es evidente que tenemos que hacerlo, ¿no? Con lo cual yo animaría a seguir las referencias técnicas como ejemplos prácticos y no pedir tanta regulación, que al final hemos visto que en algunos casos es contraproducente contra la flexibilidad para utilizar soluciones basadas en zonas más locales, ¿no? Que en este caso los sistemas urbanos claramente son un ejemplo donde cada solución necesita un caso específico de estudio. Sí, apoyo igual. Además, ahora, por ejemplo, el canal está haciendo una planta experimental en MECO precisamente para poder ver distintas situaciones. Hay que ir caso a caso, no es lo mismo distintos climas. Yo creo que aquí hay que confiar en el cuerpo técnico y efectivamente no hace falta, yo creo, que hacer normativas hasta que se vean casos concretos, ¿no? Bueno, la pregunta de las aguas residuales, como tenemos el Z 2020 en marzo, la vamos a dejar por ahí, que vamos a hablar 2 días enteros de esto. Y vamos con esa ronda final. Os voy a pedir para cerrar esta jornada. Estamos cerrando esta década, empezando la siguiente, y es momento de fijarnos objetivos. Y vamos a pensar en la política europea de agua. Vamos a ponernos en el 18 de diciembre de 2029. ¿Y qué os gustaría que hubiera conseguido la política de aguas, o sea, que pueda conseguir la política de aguas europea en esta década? Un objetivo que le pondríais a esa nueva comisión que acaba de estrenarse, un objetivo para empujar fuerte y lograr cambiar a mejor la gestión del agua en Europa. Fernando. Si pido algo a Reyes Magos en este nuevo tiempo político que llega este año, desde luego, para la Comisión y para España sobre todo, es casi un mensaje doble. Es colaboración efectiva entre administraciones, colaboración franca, sincera y casi incluso diría amorosa, si puedo incluir este punto, que no existe y que nos causa muchísimos problemas y una pérdida de tiempo y energías gigantesca en todos los sectores casi del país, pero en esto del agua es brutal, el tiempo que perdemos en aguas residuales, por ejemplo, en entender quién hace cada planta, quién la gestiona, quién la mantiene y muchas cosas más, y eso realmente es un poco cáncer para el país, esa falta de colaboración franca entre administraciones y entre personas del país. Por eso pido amor y colaboración para el nuevo año. Y una segunda, que sería comunicación. Hay que explicar a la gente lo que hacemos, nos falta mucha comunicación, mucha divulgación de lo que hacemos, y no llegaremos nunca a cambiar las cosas si no hacemos entender a la gente este cambio de paradigma que políticamente, técnicamente tenemos claro. Así que colaboración y comunicación, 2 mensajes para mí imprescindibles. Guido. Yo me lanzo algo muy paralelo. Yo creo que el gran reto es una política agraria más vinculada a la política de recursos naturales y biodiversidad, incorporando en ello el agua, lógicamente, como elemento. Y eso yo creo que es un gran reto, no sé si se va a lograr, y sobre todo con el enfoque tan puesto en cambio climático, no sé si eso es una prioridad política también atractiva, porque durante mucho tiempo el agua, pues como el agua en general funciona, nos llega, no hay grandes problemas quitando la crisis que pueda haber en el Mar Menor, en otros sitios mucho más locales, pues tiene poca atención. Entonces yo espero que tenga la atención que necesita y que este tema se resuelva.
Eduardo. Yo lo que pido es perder miedo a la ambición, ¿no? O sea, ser ambiciosos y mucha corresponsabilidad. El sector del agua tiene la ventaja de que puede ser tractor de muchos otros sectores, está muy vinculado al agrícola, al turismo, a muchos sectores industriales, al energético. Entonces, en vez de estar por detrás, lo que tiene que ser es ese tractor de todos estos sectores. Si el sector del agua genera realmente una adaptación al cambio climático, va a ayudar a que va a adaptar a otros sectores. Si realmente integra la economía circular, va a hacer circular a otros sectores. Con lo cual, lo que pido es ponernos delante más ambición. Rafa. Pues yo suscribo lo que han dicho mis compañeros y pido realmente más acción. Creo que el tiempo de definir políticas, definir objetivos, poner sobre la mesa los problemas, los diagnósticos, creo que ya ha pasado. Creo que tenemos una idea suficientemente clara en muchos aspectos de lo que hay que hacer y lo que pido es que todos, como sociedad, actuemos. Y quizás, ya siendo optimista, en 10 años pueda empezar a trabajar en otro sector porque funcionemos tan bien y no haya problemas, con lo cual pueda empezar a hacer otras cosas. Así que ese es mi deseo. Pues muchas gracias a todos. Me quedo con esos 3 ejes: comunicación, colaboración y acción. Por parte de Agua nos comprometemos a hacer todo el ruido que sea posible con esa nueva comisión, con ese nuevo gobierno que esperamos tener. Y bueno, os agradezco, como decía, ha sido un lujo cerrar la jornada con vosotros. Os agradezco a todos que nos habéis acompañado, no solo hoy, sino a través de toda esta década que ha sido tan importante para nosotros. Y os deseo unas felices fiestas y, como dice la contraportada de nuestra revista, que las disfrutéis brindando con agua de grifo. Muchas gracias.